Mi nombre es Ángela Gómez, continúo con ustedes para traerles más noticias de contexto global en esta noche. Vamos a los titulares. El expresidente Evo Morales anuncia que sus seguidores pausarán los bloqueos en Bolivia. El cierre de carreteras se concentra en el trópico de Cochabamba, donde está Morales, y donde tiene su fortín político. La noticia llega en el tercer día del estado de excepción que declaró el gobierno de Rodrigo Paz. La extrema derecha del continente, desde Donald Trump hasta Javier Milei, felicita a Abelardo de la Espriella por su victoria en el conteo rápido de las presidenciales colombianas. Mientras tanto, Iván Cepeda espera el escrutinio oficial y la aclaración de 57.000 irregularidades que denunciaron. Y tras concretarse la renuncia del primer ministro Keir Starmer en Reino Unido, los laboristas organizan la sucesión que iría hacia Andy Burnham como nuevo líder de la formación y del gobierno, en un país que va por su séptimo premier desde el Brexit. Abrimos en Bolivia. El expresidente Evo Morales anunció el levantamiento temporal de los bloqueos en el país, al menos de los que se realizan en las federaciones que lo respaldan. Las protestas llevan casi 2 meses en el país y la mayoría de los cierres de carreteras ocurren en el trópico de Cochabamba, donde está Morales y el que es su bastión político. Además, la noticia llega cuando se cumplen 3 días del estado de excepción que declaró el presidente Rodrigo Paz. Previamente nos ampliaba nuestro enviado especial Martín Bustamante desde La Paz. Las 6 federaciones del trópico de Cochabamba finalmente decidieron entrar en un cuarto intermedio en sus medidas de fuerza, producto de llegar a una situación en la cual quedaban muy pocos bloqueos en el marco del tercer día del estado de excepción que rige en todo el territorio nacional de Bolivia. El antecedente de esto fue la decisión de la Federación de Trabajadores Campesinos de las 20 provincias del departamento de La Paz, Tupac Katari, quien días atrás también tomó una definición similar, entrar en un cuarto intermedio, pero ambas organizaciones dijeron que van a continuar con algunas medidas de fuerza, tal vez no sean bloqueos, sino movilizaciones. Consideran que sus demandas no están resueltas y por eso dicen que van a seguir adelante. Otro de los antecedentes, por supuesto, tiene que ver con el acuerdo que celebró el Gobierno Nacional con la Central Obrera Boliviana, acuerdo que estas organizaciones tachan de traidor, ¿no? de un acuerdo que no refleja sus reclamos, y en ese contexto también hay que decir que ya son más de 50 días de bloqueo que llevaron a un desgaste a los integrantes de estas organizaciones, a sus bases, que estuvieron día y noche en cada uno de esos bloqueos. Esto sumado desde ya a un hastío, a un agotamiento por parte de la población en las grandes ciudades que estaban afectadas justamente por el desabastecimiento provocado por estos bloqueos. Los líderes de derecha de América felicitan a Abelardo de la Espriella. Según el preconteo, es el ganador de las presidenciales en Colombia. Ha emulado de la Espriella a Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei y afirma que replicará varias de sus políticas. Ahora esos mandatarios y otros más le envían mensajes tras la segunda vuelta electoral colombiana. Hugo Caro Jiménez tiene el recuento. Sus fuentes de admiración saludan su victoria. Desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Javier Milei en Argentina, los líderes de la derecha en América felicitan a Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial colombiano que, según el preconteo, sería el próximo presidente de la nación latinoamericana. El líder de la Casa Blanca celebró al autodenominado Tigre. Me llamó anoche y me dio las gracias por el apoyo. Ganó las elecciones. No se esperaba que ganara, pero ganó y ganó con facilidad. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en Estados Unidos, y fueron palabras muy contundentes. Mientras que Milei, en sus palabras, afirmó que ahora rugirá junto a de la Espriella. El tigre y el león rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de colombianos eligieron la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle basta al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad, carajo! El chileno José Antonio Kast y el salvadoreño Nayib Bukele también felicitaron al líder de la extrema derecha colombiana. Felicito a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la patria, Abelardo de la Espriella.
El gobierno de El Salvador felicita a Abelardo de la Espriella por ser electo como presidente de la República de Colombia. Deseamos éxitos en esta nueva etapa y reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. Una serie de felicitaciones luego de una jornada electoral histórica para Colombia, tanto como por el porcentaje de participación como por el estrecho margen con el que de la Espriella se impuso sobre el izquierdista Iván Cepeda, menos del 1%. Ahora el ultraderechista deberá ser confirmado como presidente por los órganos electorales colombianos. Y mientras la extrema derecha festeja, la izquierda llama a la calma y a la resistencia. El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, señaló que no ha llamado a protestas en tanto los abogados del partido impugnan 57.000 irregularidades. Además, se repitió que aunque reconocía el conteo rápido, esperaría al escrutinio final de la autoridad electoral, después de perder la elección por menos de un punto de diferencia. Finalmente, el candidato se dirigió a Abelardo de la Espriella y rechazó amenazas en su discurso de victoria la noche anterior. También llamó a un acuerdo nacional. Nuestros testigos, nuestro equipo de seguridad electoral ha presentado 57.189 reclamaciones que nos facultan y que obligan a los escrutadores, a los jueces escrutadores y juezas a verificar estas alegaciones. Si hay expresiones públicas en favor o en contra de tal o cual circunstancia, se haga estrictamente en los marcos de la tranquilidad, de la movilización pacífica, si es que se presentan este tipo de movilizaciones, a las cuales, quiero ser claro, no estamos llamando. Vamos ahora a Canadá. 3 personas murieron en un tiroteo en Montreal, un civil, un agente de policía y el presunto agresor, en un episodio que tuvo lugar este lunes en el barrio de Côte-des-Neiges. Se trata de un distrito conocido por su numerosa comunidad judía. De momento, la policía no ha mencionado el móvil del atacante. Las autoridades piden a los vecinos que permanezcan en sus viviendas. Y a su turno, la alcaldesa expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Se recibió una llamada al 911 alrededor de las 11:35 de la mañana desde el número 6939 del Boulevard de Cagui, en el Hotel Hilton, por parte de un civil que vio el cañón de un arma asomando por una ventana y escuchó disparos. Los agentes de policía respondieron a la llamada, llegaron al lugar y fueron atacados. El primer ministro del Reino Unido renunció luego de mes y medio de presión desde su propio partido. Keir Starmer anunció este lunes su dimisión, por lo que el siguiente premier será el 7º que tengan los británicos en apenas una década. La salida de Starmer deja prácticamente listo el camino para que el sucesor sea Andy Burnham, exalcalde del Gran Manchester y apodado el Rey del Norte. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. El lunes por la mañana, Keir Starmer salió al sol en Downing Street, flanqueado por su personal y su esposa, con la voz quebrada por la emoción al decir que ya no era la persona adecuada para liderar a Reino Unido. Cada decisión que he tomado ha sido anteponiendo el país que amo. Por eso renunciaré como líder del Partido Laborista. Starmer, quien obtuvo una de las victorias más aplastantes en la historia política británica, deja el cargo tras menos de 2 años, luego de escándalos que desplomaron su popularidad y las dificultades de su gobierno para traer estabilidad política y económica. Como él, otros 5 líderes han anunciado su renuncia en Downing Street en 10 años. Creo que el país necesita un nuevo liderazgo para encaminarse en esta dirección. La mayor transición en el mando político de Reino Unido en casi 2 siglos comenzó con la victoria del Brexit, un referéndum crucial en la que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea. Un día después de la votación, el 24 de junio de 2016, David Cameron anunció su renuncia. Había hecho una intensa campaña en contra del Brexit. Después de Cameron, uno tras otro fue cayendo. La línea en común, todos del Partido Conservador que trataron de administrar el Brexit. Pronto dejaré el cargo que ha sido el honor de mi vida desempeñar. Cuando el rebaño se mueve, se mueve. Y amigos míos, en política nadie es indispensable.
He hablado con Su Majestad el Rey para notificar mi renuncia como líder del Partido Conservador. Buenos días. En breve me reuniré con Su Majestad el Rey para presentarle mi dimisión como primer ministro. Reino Unido fue considerado un pilar de estabilidad política y económica en la era de Margaret Thatcher y Tony Blair, pero crisis sucesivas se agudizaron en 2016 con el Brexit, que ha avivado independentismos al interior de la isla, así como el avance de la extrema derecha de Reform UK. Sumado a la crisis financiera por la pandemia de COVID-19 y a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que también ha elevado los niveles de deuda nacional y el descontento de la gente. Pasamos a Medio Oriente. Una vez más, Estados Unidos e Irán tienen versiones contradictorias. Esta vez muestran resultados opuestos sobre la ronda de negociaciones que se realizó en Suiza. El vicepresidente J.D. Vance aseguró que Teherán aceptó invitar nuevamente a los inspectores del Organismo Internacional para la Energía Atómica al país. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní negó que hayan hecho nuevos compromisos sobre su programa nuclear. Jesús Yajure tiene los detalles. Alivio, optimismo y unos diálogos que avanzan con suma cautela, de puntillas y casi sobre vidrios rotos. Estados Unidos e Irán concluyeron la primera cita de negociaciones en Suiza en el marco de un acuerdo logrado la semana pasada que prevé la extensión durante 60 días del inestable cese al fuego pactado en abril, mientras se procuran consensos sobre las demandas más complejas de cada una de las partes. Pese a los tropiezos, hay evidentes signos de compromisos. Para el vicepresidente estadounidense, las bases de un acuerdo final exitoso están sentadas. Irán acordó volver a permitir la entrada de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto representa un hito importante para los estadounidenses y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán. Unos diálogos que casi no ocurren. Trump amenazó con nuevos ataques a Irán si no contenía a Hezbollah, y en respuesta la delegación iraní se retiró de las conversaciones y dijo que cerraría de nuevo el estrecho de Hormuz. Superados estos tropiezos, tras la mediación de Qatar y Pakistán, las partes avanzaron en temas cruciales. Irán señaló que ha logrado compromisos importantes para el fin de los combates en el Líbano, además de licencias para exportar crudo y petroquímicos y la liberación de activos congelados, además de un plan de reconstrucción. Los permisos para la exportación de petróleo y derivados petroquímicos de Irán y el debate sobre el desbloqueo de los activos congelados de Irán son dos cuestiones importantes. Ambas deben concretarse para que podamos entablar negociaciones con miras a un acuerdo definitivo. Fuentes cataríes revelaron que esta etapa se centró en el conflicto en el Líbano y que posteriormente se debatirá sobre el estrecho de Hormuz. En una tercera sesión se abordará el programa nuclear iraní y las sanciones de Occidente contra Teherán. En la República Democrática del Congo, las autoridades de salud reportan que se superó la barrera de los 1.000 casos confirmados por ébola por el virus Bundibugyo. La crisis de salud prevalece principalmente en los campos de desplazados del este del país. Allí los residentes claman por un mejoramiento de las instalaciones sanitarias para poder hacerle frente a la enfermedad. Y según los datos oficiales, esta ya ha dejado más de 254 muertos. Diego Bassani nos amplía. La crisis sanitaria por el brote de ébola se agudiza en el este de la República Democrática del Congo. Las autoridades sanitarias del país africano informaron que ya se superan los 1.000 casos confirmados por esta enfermedad viral. Funcionarios en el terreno aseguran que la tasa de mortalidad es superior a la de brotes anteriores. Entre 2014 y 2016, la epidemia por esta patología dejó más de 11.000 muertos en toda África Occidental. Una situación que preocupa a los residentes de varios campos de refugiados de la zona, que alertan el aumento masivo de los entierros. Antes enterrábamos a 1, 2 o 3 personas, pero desde el anuncio del ébola el número de casos ha aumentado. De hecho, en los últimos 1 o 2 meses hemos enterrado a unas 50 personas. Este hombre vive en el campo de refugiados de Bunia. Perdió a sus 2 hijos por culpa del ébola por virus Bundibugyo. Denuncia que las condiciones precarias en las que viven los desplazados por la guerra ayudan a la dispersión de la enfermedad. No hay atención médica aquí, no hay letrinas aquí, los cubos están llenos, los inodoros están llenos. Si vas entonces puedes volver enfermo y luego contaminar fácilmente a tu familia y a otras personas también.
Ante las dificultades para hacer frente a la crisis sanitaria, la OMS teme que haya un subregistro pronunciado y que el virus esté circulando sin ser detectado en los más de 5 millones de desplazados que viven en esta región que colinda con Uganda. Hasta ahora, casi una quinta parte de los casos confirmados han sido niños, según datos preliminares de la UNICEF. Por el momento, el ébola por virus Bundibugyo no tiene tratamiento o vacuna aprobados. Hasta aquí las noticias. Gracias por ver France 24. Buenas noches.